una población o universo también, o lo que es una muestra. Lo que sería la muestra que sería una parte de la población, una fracción. Por ejemplo, aquí menciona que la SUNAT va a recolectar información de empresas que van en impuestos, con el fin de disminuir la informalidad. En este caso, menciona que estas empresas que van en impuestos, ¿no? les va, digamos, les va a pedir información, pero no especifica cuál es la cantidad o hay una cierta cantidad de empresas que va en impuestos, ¿no? Pero no es una cantidad, digamos, que se suele identificar con facilidad, como mencionamos la semana pasada. Puede ser, digamos, una, en este caso sería una población, pero ¿qué tipo de población? Una población infinita. Ay, disculpen chicos. Como decía, este caso sería un censo. Es una población que sería un conjunto de empresas que va a evadir impuestos, ¿sí? En este caso aquí sería un censo o una población, mejor dicho, población, universo. Acá menciona que se va a acudir a un estudio de estados financieros para una correcta toma de decisiones en las empresas de Lima. Aquí no me menciona cuántas, o sea, qué parte se va a especificar, ¿no? Si son pequeñas empresas, si son empresas públicas, no me está especificando, cuántos, cuál es la cantidad, digamos, específica, ¿no? Una de las partes también, una de las características de la muestra es especificar la cantidad. A veces no mencionar ese detalle implica que a que no es a que no sea una muestra, puede, en ese caso sería lo que es una población, pero en este caso no es una población, ya que menciona que es un tipo de estudio. Por ende, como si es un estudio que se está haciendo, para hacer un estudio se necesita una base, algo definido. En este caso uno puede decir, no, dice, las empresas de Lima, ¿no? Son muchas, por ende no ha especificado, pero también mencionar que se está haciendo un estudio, o sea, si se está haciendo un estudio, significa que ya tiene algo definido, algo ya, digamos, específico, una cantidad que le va a permitir a sacar información y de esa información saca conclusiones. Por ende, para hacer este estudio se ha tenido que acudir a un cuestionario o a una encuesta. Por ende, para esa encuesta necesita que una cantidad definida, se necesita una muestra, una parte de la población. Por eso que sería en este caso sería una muestra. En este caso, ahora veamos el enunciado C. Menciona que hay una asociación de vendedores que desea estudiar la distribución de los gastos operativos de sus 61 miembros. Aquí en este caso, bueno, está mencionando una cantidad específica, 61 miembros, ¿no? Pero uno diría es una muestra. No, no sería así. En este caso, es una población. ¿Cómo es?
Está mencionando que la asociación de vendedores va a hacer un estudio de sus 61 miembros, ¿no? Si dijera que esta asociación que tiene 61 miembros y de estos 61 va a tomar a 20 para hacer su estudio, es ahí donde sería una muestra. Pero en este caso dice que va a tomar a todos los miembros, a sus 61 miembros, y a partir de eso va a hacer su estudio. Entonces en ese caso no sería una muestra. Lo que estaría mencionándome aquí sería una población, es un universo en este caso. Eso. Y así sería, y así es como uno va identificando. Ahora veamos este de aquí, el enunciado de, menciona que hay una agencia de investigaciones que desea averiguar si los propietarios de cierta clase desean comprar una refrigeradora de la misma marca, ¿no? De la misma marca que ellos tienen, ¿no? En este caso, está mencionando de propietarios de una, bueno, no en este caso, una clase cualquiera, no especifica. Y de eso va a sacar va a hacer un cuestionario. Pero aquí va la explicación. ¿Es una muestra o es una población? Bueno, aquí en este caso no diría, ¿no?, que es población, pero en este caso la respuesta que se la respuesta aquí sería que esto es una muestra. A ver, les explico por qué. Estos propietarios, ¿no?, de esta cierta clase pertenecen a un grupo, y como este grupo no está, digamos, este grupo es muy grande y cada grupo tiene, siempre hay grupos que tienen, hay de diferentes clases. Este grupo, por ejemplo, tiene clase A, B o C, o hasta más clases. Y en este caso, esta agencia está averiguando si esos propietarios, pero de esta fracción, mejor dicho, de esta clase, digamos, pongámosle clase A, ¿ya? De, pongámosle aquí clase A, para no hacerlo más complicado. De esta clase desean adquirir esta refrigeradora. En este caso, como les decía, esto sería un muestreo, o mejor dicho, sería una muestra, ya que se ha tomado una fracción del grupo, del total de grupos. Si hubieran dicho, no sé, del grupo, bueno, en este caso del distrito de Puente Piedra, y toman, no sé, de las 100, digamos, 150 familias, digamos que hay, toman 20, y de esas 20 son de la clase A. Esos 20 son los que van a ser evaluados, ¿no? A lo cual se les va a pedir información. Es por eso que sería muestra. Y aquí la última de este ejercicio, dice. Menciona que un presidente desea una información de ciertos aspectos de sus 100 empleados, si son propietarios de sus casas y otras características, ¿no? Como el valor, el monto de hipoteca, si es que no es de ellos, la tasa de interés y el monto de las hipotecas. En este caso, el presidente de esta empresa no está diciendo, no sé,
de todos los que están en mi empresa, de estos 100 empleados, trabajadores, voy a tomar a 30 y les voy a preguntar, este, les voy a hacer estas preguntas con respecto a sus propiedades. No, en este caso lo que está haciendo este señor es tomar a los 100 empleados y a todos le va a hacer preguntas. A todos les va a preguntar y les va a pedir información. Por ende, este, esta es la cantidad total que hay de empleados. Y ese total él va a usar para su investigación. Por ende, aquí estamos viendo lo que es un universo. En este caso sería un censo o una población. Y así es como uno va identificando lo que es un censo y lo que es una población. Y también en este caso, ¿no? Identificas cómo es la estadística descriptiva y cómo es la estadística inferencial. ¿Cuál estás usando? Bueno, a ver, antes de pasar a la 3, bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Si a alguien no le ha quedado claro algo, que, que pueda preguntarme con toda confianza. Algo que no haya quedado claro. También pueden escribir por si acaso. Bueno, como no hay duda, voy a seguir con la siguiente pregunta. Igual de todas maneras pregúntenme, me interrumpen nomás, no tengo ningún problema. A ver, aquí en el enunciado 3 me pide identificar variable dependiente e independiente. A ver, veamos el primer enunciado. El primer enunciado me dice que el presupuesto familiar es explicado por los ingresos. A ver, acá hay. Entonces aquí, en este caso, los ingresos son explicados en base al presupuesto familiar. Es el, es el que permite que, digamos, que los ingresos sean fundamentados, si son mayores o si son menores, o cómo van creciendo. Si el presupuesto familiar se está encargando de explicar o de definir, en este caso también de escribir lo que es el ingreso, entonces el ingreso depende del presupuesto. Y entonces en ese caso el ingreso sería una variable dependiente. Y por ende, la variable independiente sería el presupuesto familiar. Y así es como vas identificando variable dependiente e independiente. Uno es consecuente del otro.
Los gastos, acá menciona que los gastos corrientes se relacionan con el presupuesto de la empresa. Este ejemplo es parecido al de aquí, solamente que lo único que cambia aquí es que dice ingresos, ¿no? Que aquí dice ingresos y acá dice gastos. En este caso menciona que es lo mismo como si es como si dijera que el presupuesto de la empresa es explicado por los gastos, ya que los gastos corrientes son parte del presupuesto de la empresa, ya que un presupuesto se divide en ingresos y gastos. Por ende, la variable dependiente en este caso serían los gastos, los gastos de tipo corrientes. Y por ende, la variable independiente sería el presupuesto. Aquí hay otro ejemplo y es más, digamos, es más sencillo de identificar. Menciona que los gastos públicos dependen de la recaudación tributaria. Dice, dependen. O sea, la variable dependiente, en este caso serían los gastos públicos, ¿no? Entonces aquí la variable dependiente, sin más discusión, serían los gastos públicos, ¿no? Y la independiente sería la recaudación. A ver, vemos este de aquí. Ahora, menciona que el proceso de cobranza coactiva actual genera un cambio de nivel de recaudación tributaria. O sea, ¿quién está ocasionando que cambie? Está diciendo que el proceso de cobranza coactiva, si varía, si este varía, por ende el nivel de recaudación tributaria también lo hace. No está diciendo que la recaudación tributaria afecta al proceso de cobranza coactiva, sino al contrario. En este caso, quien la variable dependiente, en este caso, sería la recaudación tributaria. Y la variable independiente sería el proceso de cobranza coactiva. Para poder, digamos, entenderlo un poco, a ver, voy a explicar un poco lo que era variable independiente y dependiente. La variable dependiente son los resultados o los efectos respecto a los cuales había un motivo, una causa, una razón. En este caso, la causa, la razón, el motivo sería la variable independiente, cual explica las causas o razones. La consecuencia, mejor dicho, sería la variable dependiente. Y quien ocasiona, digamos, esta consecuencia, ¿quién es? La variable independiente. Por ejemplo, la variable independiente, dependiente, en ese orden, ¿sí? Las ventas generan ganancias, ¿no? Como dijimos la semana pasada. O, por ejemplo, el rendimiento académico afecta a las calificaciones. O las horas de sueño también pueden afectar al rendimiento académico. Por ejemplo, la dieta que genera pérdida de peso. O también el ejercicio que también genera pérdida de peso. O también puede ser reducción de estrés. O la ética que influye en nuestro comportamiento profesional, en, el, en, el, en un trabajo. Es así como se identifica una variable dependiente e independiente. A ver, vemos unos ejemplos más.
menciona que el Producto Bruto Interno se genera mediante inversiones de las empresas industriales. O sea, está diciendo que cuando hay inversiones, o si hay muchas o pocas inversiones, el PBI se origina, o aumenta o disminuye. En este caso, la variable dependiente, el efecto, sería el PBI. ¿Quién sería la independiente? Serían las inversiones de las empresas industriales. Así es como identificas, así es como vamos identificando, ¿no? Esta sería la causa y este sería el resultado o el efecto. Aquí lo pongo, ¿sí? Aquí es la causa y aquí es el efecto. A ver, veamos aquí ahora. Acá dice que la inflación es moderada cuando los precios se incrementan de manera leve. O sea, está diciendo que los precios, cuando van a aumentar, aumentan mucho o aumentan poco, la inflación va a aumentar. O también puede disminuir. En este caso, ¿quién está afectando aquí? Los precios son quienes generan un cambio, ¿no? Generan un resultado. Y ese resultado es al cual llaman inflación. Por ende, la inflación sería mi variable dependiente. Y por último, bueno, este ejemplo es un ejemplo ya sencillo, ¿no? Fácil de aplicar. Acá menciona que la utilidad depende de las ventas. O sea, si hay ventas, si hay muchas ventas, hay mucha utilidad. Si hay pocas, va a haber poca utilidad. Por ende, si yo tengo ventas, tengo utilidad. O sea, mi utilidad es el resultado. Es el resultado generado por las ventas. Y es así como identificas lo que es una variable independiente, el efecto, y una variable independiente, que sería mi causa, mi razón, mi motivo, el que, digamos, genera la variable dependiente. Ahora veamos lo que son variables cualitativas y cuantitativas. Para recordar un poco lo que es una variable nominal, ordinal, continua y discreta, así en términos más sencillos. Una variable nominal es cuando no tenía un orden. Y la variable ordinal sí tiene un orden, un nivel. Por ejemplo, nominal, por ejemplo, una marca de un auto, una carrera universitaria, o el sabor favorito de, no sé, de alguna galleta, un helado. Eso no tiene un orden. No tiene un orden, digamos, lógico. Y en cambio la variable ordinal sí tiene, ¿no? Por ejemplo, las tallas de la ropa, o el nivel socioeconómico, las etapas de una enfermedad, o el nivel de inflación. Esas son con respecto a las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas son como etiquetas que usamos para describir a las características, las cualidades, las cuales no se miden con números. En cambio, la cuantitativa sí, usamos números para medir o contar. Por ejemplo, la discreta, donde solamente son números enteros, el número de hermanos, el número de hijos, el número de asientos contables, o la variable continua, que era para medir también para medir cosas, pero también se usaba, acá ya se usan
números enteros y también decimales. Por ejemplo, la cantidad de agua que uno toma o lo que te demoras en ir a un lugar. Es así como identificas estos tipos de variables. Ahora, en base a estos ejemplos, podemos, digamos, en base a esta explicación, podemos identificar el tipo de variable a la cual pertenece. Por ejemplo, los ratios financieros, ¿no? Hay ratio de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, y esos ratios, esos, esas cualidades, digamos, esos tipos de ratios se subdividen. Por ende, no sería una variable cuantitativa, ya que yo no lo estoy identificando mediante números. Claro, se calculan con números, pero caer en esa equivocación. Acá estamos solamente identificando el tipo de ratio, no llegando, digamos, a un análisis, ¿no? Que digamos a calcular el ratio de la prueba ácida o de la hostilidad neta. No, no tiene nada que ver. En este caso sería una variable cualitativa, pero ¿qué variable cualitativa sería? De qué tipo? ¿Sería de tipo nominal o de tipo ordinal? A ver, aquí la pregunta es para poder identificarlo, ¿no? Esta variable. Ay, perdón, chicos. A ver, chicos, discúlpenme por favor, sí, un momentito. Ya, listo, chicos, disculpen. Este, les mencionaba, ya, a ver, acá había hecho un mal análisis. En este caso sí sería una variable cuantitativa. Sí, no, disculpen la confusión. Sí sería una variable cuantitativa, ya que estas variables se hacen cálculos y en esos cálculos tú haces comparaciones, ¿no? Cuando tú haces uso de los ratios, no haces un cálculo solamente para el año que tú estás viendo, ¿no? Para el estado financiero, digamos, de 2022, también 2021. Y en base a eso tú dices, mi utilidad aumentó a diferencia del año pasado. Mi utilidad, mi rentabilidad o mi liquidez que tengo o la capacidad que tengo para solventar mis gastos ha disminuido, aumentado, se ha mantenido. En ese caso los ratios financieros siempre van a salir, no siempre salen, digamos, exactos. O sea, no son números enteros, son números decimales. Sería una variable de tipo continuo, cuantitativa de tipo continuo, ya que en este caso la discreta me permite, solamente son para números de tipo enteros. Y acá, digamos que la continua es más inclusiva, ¿no? Acá hay números enteros, también hay números decimales. Y acá, a ver, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? El nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, digamos, aquí se divide en, tienes desde la A hasta la E, ¿no? Desde la clase alta hasta el nivel de pobreza extrema, que sería la E. En este caso, el nivel socioeconómico tiene un orden. No se representa mediante números.
En este caso, como los comento, sí se representa mediante letras, ¿no? Nivel A, nivel C, puede ser nivel B. En este caso sería una variable cualitativa, ¿no? Y como vemos, sí hay un orden de tipo lógico, ¿no? El A representa un sector, el E también. Por ende, el nivel socioeconómico sería una variable de tipo ordinal, una variable, ya que estoy, digamos, tengo un orden, estas etiquetas tienen un orden lógico. Y en base a este orden yo identifico cuál, cada familia o cada persona a qué nivel socioeconómico pertenece. Aquí, a ver, el siguiente ejemplo es más sencillo, es el nivel de recaudación tributaria. La recaudación tributaria anual. La recaudación tributaria anual se representa mediante números, ¿no? Pueden ser, ¿no?, 10 millones de soles se recaudó tributaria en tributos en el año 2022. En ese caso, digamos, si yo estoy representando mediante números, esta variable no sería ya cualitativa, sería cuantitativa. Y en este caso, como son, la recaudación no siempre puede ser exacta, puede ser de tipo, también puede ser 10.5 millones, ¿no? O puede ser 10.95 millones también, ¿por qué no? En este caso, se estaría, este sería un tipo de variable cuantitativa continua, ya que estoy, digamos, haciendo uso de los números. Y a ver, aquí dice el nivel de conocimiento de tributación. Acá menciona nivel, acá menciona este término, ¿no? Nivel, el nivel de conocimiento que uno tiene. Algunos pueden tener un nivel bajo, alto o excelente, ¿no? O algunos pueden ser, digamos, regular o bajo, o digamos, por mejorar, por así decirlo. En este caso, digamos, no lo estoy representando mediante números. Yo lo estoy representando mediante, en este caso, mediante etiquetas o nombres, se le puede decir, pero en este caso es mejor decirle etiqueta. Es un término más general. En este caso sería una variable cualitativa de tipo ordinal, ya que tengo un nivel, tengo un orden lógico. Estoy diciendo que el nivel de tributación de uno puede ser alto, regular, bajo, excelente. Es así como, digamos, yo estoy identificando. Mediante esas etiquetas yo digo cómo es el nivel en tributación. Y ya, y bueno, llego a una conclusión. En ese caso estoy usando una variable cualitativa de tipo ordinal, ya que tengo un orden lógico. Los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios son cuatro, ¿no? El general, el MIPE, el NRUS, el RER. En este caso son cuatro. Y cada uno no lo estoy representando mediante una etiqueta, mediante un nombre. Por ende no sería cuantitativa, sería cualitativa. ¿Y qué tipo de variable cualitativa sería? Sería una variable de tipo nominal, ya que no hay un orden de tipo lógico. Sería una variable de tipo nominal, ya que no hay un orden lógico. No, no, aquí en ese caso
cada régimen varía por, digamos, por la cantidad de ingresos que uno tiene, ¿no? Y también la cantidad de activos fijos que uno posee. Pero eso no significa que, digamos, la empresa sea, pues, digamos, que un régimen sea mejor que el otro. Solamente estas características permiten identificar el régimen al cual pertenece una empresa. Incluso también el tipo de empresa no te garantiza que sea, digamos, una mejor que la otra, ¿no? Por ejemplo, es el tipo de empresa. Puede ser una empresa pública, una empresa privada, como la mayoría que hay, y también puede ser una empresa mixta. En este caso, el tipo de empresa sería una variable nominal también, al igual que los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios solamente son, cada uno de ellos tiene una característica, dicen, ¿no? Los que tienen ventas de cierta cantidad son del régimen general, del régimen MIPE, régimen NRUS o el RER. Es así como uno va a ir identificando. No es que, digamos, los mejores están en este régimen, no es así. Solamente lo que se encarga de hacer la SUNAT es hacer una identificación mediante ciertas características, ¿no? La cantidad de trabajadores, la cantidad de ingresos, la cantidad de activos fijos, o los libros a presentar. Y en este caso, regímenes tributarios sería nominal. Ahora veamos gastos corrientes. Gastos corrientes, por ejemplo, se puede representar al igual que la recaudación tributaria en unidades monetarias, ¿no? En unidades numéricas. En este caso pueden ser 10 millones de soles, 20, 30, 300 o 300.5 millones. Entonces, en este caso estoy ante una variable continua. Mira, aquí hay un ejemplo que vimos la clase pasada y también lo mencioné, lo que es la especialidad académica profesional, ¿no? Puede ser, digamos, la especialidad de contador, de auditor, tributarista, ingeniero. En ese caso, digamos, no estoy usando variable, no es cuantitativa. En este caso estoy acudiendo a una variable cualitativa, pero aquí va la pregunta, ¿tiene un orden o un nivel? Bueno, subjetivamente hay una preferencia, pero como la estadística es objetiva, por ende que esta variable es de tipo nominal, ya que la estadística no menciona que una carrera es mejor que la otra, no es así. La estadística es objetiva ya. Otra cosa es que se acude a una investigación, ¿no? Y se hagan, no sé, 20 carreras, y de esas 20 carreras digan, de esas 20 hay 5 que son buenas, ¿no? Por tal y tal razón. Ese es otro tema. Aquí, en este caso, la variable es nominal. No hay un orden lógico, no hay un nivel. El tipo de sociedad es anónima, ¿no? Hay sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. En este caso es lo mismo que el régimen tributario. No hay una sociedad mejor que la otra. Solamente hay características que diferencian a una sociedad anónima abierta que a la cerrada. Solamente eso. En ese caso, la sociedad, el tipo de sociedades sería una variable cualitativa de tipo nominal. Los costos fijos. Los, bueno, los costos fijos son los que acude una empresa, ¿no? De manera, digamos, mensual, ¿no? Pagan lo mismo, ¿no? Son gastos que no varían y no, digamos, desaparecen, ¿no? Por ejemplo, el alquiler o el gasto en servicios públicos, ¿no? El gasto de la luz, esos tipos de gastos, ¿no? Que nunca se van a ir. Pueden variar, ¿no? Un poco, ¿no? Como el recibo de la luz o el agua, pero son costos que siempre van a estar ahí. Esos costos los puedo representar de forma numérica.
y esos costos pueden también ser, digamos, de, no sé, 192.5 en un recibo de luz, o también 300.8 en un alquiler. En ese caso yo estoy acudiendo a una variable continua. El valor razonable. El valor razonable se representa mediante números, ¿no? De forma numérica se representa. En este caso sería una variable cuantitativa, ¿no? Y el valor razonable también se identifica mediante decimales, ¿no? En este caso también sería una variable cuantitativa continua. Acepta tanto números decimales como enteros. Así como tú representas, como puedes identificar variables cuantitativas y cuantitativas, ¿no? Y sus clases. Ahora veamos otro tipo de variables, ¿no? La clasificación de los niveles de medición. Por ejemplo, aquí menciona también lo que es variable nominal y variable ordinal. En este caso también tiene la misma característica, ¿no? La nominal no tiene un orden, ¿no? No hay un atributo de escala, a diferencia de la ordinal que sí tiene un orden, tiene un nivel. La intervalar habíamos mencionado que tiene un orden y tiene una distancia. En cambio, la razón tiene orden, distancia y origen. Intervalar, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius o la puntuación en un test de coeficiente intelectual. Por ejemplo, los años calendarios, ¿no? Que está dividido, por ejemplo. Hay años que son antes de Cristo y años que son después de Cristo. En cambio, la razón tiene un origen, por ejemplo, la altura o la edad, los ingresos mensuales o el peso. El peso, por ejemplo, 0 kilogramos significa que no hay peso, o 0 metros, 0 kilómetros, significa que una, no hay una estatura, una altura específica. Por ejemplo, si decimos 0 grados Celsius, en el caso del intervalar, significa que no hay temperatura. O 0 de test en un test de IQ, significa que no se ha hecho el test. Por ejemplo, el año calendario, como mencionamos, no existe un año cero, por si acaso. Por ejemplo, veamos estos ejemplos de aquí, los que son el promedio de calificaciones. El promedio de calificaciones de los estudiantes en el colegio de contadores. Estos, está claro que estos no son de tipo nominal y mucho menos ordinal. Son de tipo, o puede ser intervalar o de razón. En este caso habíamos mencionado, en el caso de un test, si alguien tiene 0 en un test de IQ, significa que no ha dado ese examen, no lo ha dado. Es lo mismo que pasa aquí. El promedio de un estudiante es 0. Significa ese, ese estudiante no ha dado examen. En cambio, si fue, ese estudiante ha estado ausente. Hay ausencia de, digamos, de un promedio, de una calificación. Por ende, esta variable sería de tipo intervalar. Por ejemplo, lo que vimos aquí, la distancia que recorren los estudiantes para llegar a clase. En este caso, esta distancia que ellos tienen tiene un punto de origen. Están yendo desde casa hasta la escuela o hasta la universidad. ¿Ya? Para lo que van a recorrer ellos, cada uno de ellos,
independientemente en dónde sea, se va a originar. Tiene un punto de origen. Por ende, esta variable como tiene un punto de origen, sería una razón. Por ejemplo, aquí, la clasificación de los contribuyentes de acuerdo a la entidad que aportan. La clasificación de los contribuyentes. En este caso pueden ser buenos contribuyentes o malos contribuyentes. Ya que, digamos, cuando menciona de clasificar, siempre hace referencia a que se van a acudir a términos, a nombres o a cualidades, en este caso etiquetas. Voy a usar etiquetas, o en este caso nombres, entonces no estoy haciendo un uso de una variable de tipo nominal o de tipo ordinal. En este caso sería una variable de tipo nominal. Porque menciona de acuerdo a la entidad que yo aporto, ¿no? Si dijera, no sé, mencionara la entidad y dijera el aporte que tiene cada uno de ellos, o digamos cuánto digamos, es lo que aportan ellos, cuántas veces aportarían, ahí ya cambia la cosa. Ahí podrías decir que si a ellos aportan mucho, o aportan poco, o aportan una cantidad regular. En este caso sería una variable ordinal, pero en este caso no lo es. Ahí puede ser, por ejemplo, los contribuyentes que aportan a la entidad, digamos, entidades de salud, ¿no? Por ejemplo, puede ser el de salud, el CIS o el EPS o el FOLA. Ahí, ahí por ejemplo, es una entidad es una variable nominal, ya que en este caso no tiene un orden lógico. Solamente estoy mencionando los tipos de entidades y estoy mencionando a los contribuyentes que aportan a la entidad, bueno, que pertenecen a la entidad. A ver aquí, la clasificación de contadores según ciclos de estudio. Hay contadores de segundo, octavo, noveno, sexto, quinto ciclo. En ese caso, digamos, yo estoy acudiendo a una etiqueta, pero una etiqueta de qué tipo? Etiqueta lógica, ¿no? Hay un nivel en cada uno de ellos, ¿no? Hay algunos que están más avanzados que otros que recién empiezan. Eso sería el primer ciclo. En este caso, esta clasificación que yo estoy haciendo, incluso su mismo nombre, aquí mismo lo menciona, clasificación. Lo estoy clasificando mediante estas etiquetas, ¿no? Primer ciclo, segundo ciclo, como nosotros, ¿no? Los estudiantes universitarios mencionan. Estás primer año, segundo año, quinto año, octavo ciclo, noveno ciclo, décimo ciclo. En este caso estoy haciendo uso de una variable de tipo ordinal. A ver aquí, veamos aquí, dice la cantidad de horas de estudio por semana de los estudiantes. Aquí la cantidad de horas de estudio puede ser, digamos, no sería una variable nominal ni ordinal, ya que esto no es una etiqueta. Estoy clasificando numéricamente. Cada uno de ellos tiene una cantidad diferente de horas de estudio. Hay estudiantes, por ejemplo, que estudian 6, 8. Bueno, en este caso, como son semanas, pueden ser de 40 horas al día, a la semana, o 30, tal vez 25, y así va variando.
Pero aquí, a ver, si dijera que hay un estudiante que tiene una cantidad de horas de cero, significa que hay una ausencia de horas de estudio. Por ende, estaría diciendo que ese estudiante no existe. No hay una ausencia hay una ausencia de estudiantes. Y aparte, el cero, no hay un, disculpen, el cero no tiene no hay un punto de origen aparte en esta etiqueta, en esta variable, perdón. Disculpe chicos, sí. Bueno, les decía que aquí no hay un punto de origen, ¿no? Porque no hay, digamos, un estudiante que diga, yo tengo 0 horas de estudio, ¿no? O sea, estaría diciendo que ese estudiante no existe. No habría, digamos, una lógica en eso. En este caso sería una variable intervalar. Por ejemplo, aquí la cantidad de diarios que se vende en un kiosco o que vende algún periodista o una persona. En este caso, la persona que va a vender diarios no puede decir, yo vendí 0 diarios, ¿no? O también puede ser, ¿no? Vendí 0 diarios, pero ese cero, ¿qué significa? Significa que ha habido una ausencia de ventas. O sea, no, esta persona no ha vendido. Si esta persona no ha vendido, no significa que esta persona no exista o no. Al contrario, no hay un punto de origen. Porque el cero habría de significar que si tuviera un punto de origen, estaría diciendo que bueno, que el vendedor, mejor dicho, no existe o que los diarios no existen, ¿no? En este caso, si menciona que hay una cantidad de diarios vendidos, significa que se acudió, digamos, que hay una cantidad de horarios, bueno, perdón, de diarios que se van a vender. Por ende, la cantidad de diarios vendidos no tiene un punto de origen, ¿no? Se pueden vender 20 diarios, 5, 10 o 100 diarios. En este caso sería una variable de tipo intervalar. O el número de errores en un asiento contable. Este es el mismo caso. En este caso, este es el mismo caso. Es una variable de tipo intervalar. Pueden haber 0 errores, ¿no? Con 0 errores significa que no se ha equivocado. El número de empresas mineras en la Bolsa de Valores de Lima con estados financieros. Si fuera
Me dan un momentito, por favor, sí, no me voy a demorar.
A ver, chicos, disculpen, sí. Voy a volver a presentar de nuevo.